la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura y el Colegio de San Ildefonso les dan la más cordial bienvenida a esta conferencia inaugural de la exposición El comunismo en el arte mexicano a 100 años del PCM, que se suma al programa conmemorativo del centenario del Partido Comunista Mexicano, coordinado por la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y sus distintas instancias, así como la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Hoy nos acompañan la doctora Marina Núñez Vespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Se encuentra también con nosotros la doctora Elvira Conchello Hoyos, directora del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, AC, CEMOS. También nos acompaña el doctor Renato González Melo, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, está con nosotros el poeta Eduardo Vázquez Martín, coordinador ejecutivo del Colegio de San Ildefonso. Antes de dar inicio, quisiéramos agradecer la presencia en esta sala de Luciano Conchello, subsecretario de Educación Superior del Gobierno de México. Bienvenido. También agradecemos la presencia de Salvador Ramírez, subdirector de comunicación de esta misma subsecretaría. Bienvenido, Salvador. Se encuentra con nosotros Luis Eduardo Garzón, integrante del patronato del Colegio de San Ildefonso. Muchas gracias por estar aquí. Y también se encuentra Efrén Arellano Trejo, coordinador de vinculación en representación de la maestra Tunian Duclos de Loya, coordinadora de la autoridad del Centro Histórico. Asimismo, agradecemos a todos nuestros compañeros de la comunidad universitaria, de Sendero UNAM, invitados y amigos todos, gracias por estar aquí. Y sin más, yo le cedo la palabra al poeta Eduardo Vázquez Martín, coordinador ejecutivo del Colegio de San Ildefonso. Muchas gracias. Muchas gracias, Débora. Pues muy buenas tardes ya a todas y a todos. Perdonando por la garganta. Si me echo un par de gallos, por favor, no lo tomen a mal. Bueno, pues estamos muy contentos en este Colegio de San Ildefonso por esta exposición, como todo lo que hacemos aquí, hecha gracias a la reunión de diversas voluntades. En primer lugar, quiero decir que esta exposición ha sido impulsada desde la Secretaría de Cultura Federal por la secretaria Alejandra Frausto y muy particularmente por Marina Núñez, que después de tantas reuniones empecé a llamar la camarada Vespalova. También, desde luego, por el impulso de esta institución importantísima para la memoria de los movimientos sociales y en particular del movimiento socialista y comunista en México, que es CEMOS, a la iniciativa de Elvira Conchello, muchas gracias Elvira, a la iniciativa del doctor Enrique Semo también, y quiero agradecer la intervención, el trabajo de investigación y la aproximación que con poco tiempo, hay que decirlo, y no en las mejores condiciones, pero ha realizado con la lucidez y generosidad que tiene el maestro González Melo para que hoy podamos ver esta exposición aquí en la calle de San Ildefonso. Voy a leer un texto que escribí para esta actividad y paso a leer. Presentar en el Colegio de San Ildefonso, o más precisamente sobre la calle del mismo nombre,
a la que abre la entrada principal de este extraordinario conjunto arquitectónico, dedicado desde su fundación hace más de 400 años a la transmisión del conocimiento y el desarrollo de las ideas, la exposición El comunismo en el arte mexicano tiene un profundo sentido histórico. Lo hacemos desde luego en el mismo contexto en que exmilitantes de esa organización autodisuelta en 1981 y otras instituciones académicas y culturales conmemoran los 100 años de la fundación del Partido Comunista Mexicano. Pero hacerlo aquí tiene un significado particular, porque el Colegio de San Ildefonso es, entre muchos otros episodios de su historia, el recinto en cuyos muros nace propiamente el movimiento muralista mexicano, sin que al decirlo esto ignoremos los antecedentes que precedieron a la gran iniciativa del diseñador de la política educativa y cultural posterior a la Revolución Mexicana, el maestro José Vasconcelos, que en 1922 concede los muros de este recinto para el desarrollo de un conjunto de obras murales a los artistas Diego Rivera, Fernando Leal, Jean Charlot, Alba de la Canal y Fermín Revueltas, a los que se suman 2 años después David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, cuya intervención definirá el gran valor de que aquella experiencia arrojará a la historia del arte moderno de México. Es importante recordar siempre que aquellos artistas responsables finales de las obras murales que hoy podemos admirar y que sostienen los muros de San Ildefonso, los acompañaron otros también destacados, que en condición de ayudantes hicieron posibles estos trabajos, y que junto a ellos se encontraba el maestro Pacheco, Amero, Anaya, Mérida, de la Cueva, Guerrero y Reyes Pérez. También es preciso evocar, aunque sus nombres se hayan perdido con el paso del tiempo, a los albañiles y chalanes que acondicionaban los muros, levantaban los andamios, limpiaban los pinceles y con su trabajo hicieron posible estas obras fundamentales de nuestro arte. Existe un vínculo indisoluble entre ese momento de la historia de nuestro arte, al que se ha llegado a definir como Renacimiento mexicano, y 2 acontecimientos fundamentales. En primerísimo lugar, el proceso de consolidación de la Revolución Mexicana, encabezado entonces por el presidente Álvaro Obregón, y por el otro, el papel que comenzaba a desempeñar el pensamiento marxista y leninista tras la fundación en 1919, como consecuencia de la influencia de la Revolución de Octubre en México, del Partido Comunista Mexicano. En este Palacio de la Educación, levantado por la Compañía de Jesús a finales del siglo XVI, el eco de estas 2 revoluciones sociales, la mexicana y la soviética, tomó formas de expresión plásticas que al día de hoy nos siguen provocando múltiples reacciones. Tantas quizás como diversas fueron también las soluciones y perspectivas plásticas de los artistas involucrados. A estas 2 fuerzas revolucionarias se sumaba otra más. Convocado a México tras su permanencia en Europa, Diego Rivera traía consigo la experiencia de los movimientos de las vanguardias artísticas. Dada, el futurismo y el cubismo transformaban el arte europeo, y Rivera, junto con Picasso, entre muchos otros, había vivido aquella explosión de pasiones estéticas que tras la Primera Guerra y con el aliento bolchevique que se proponía un cambio total de la historia, marcarían el siglo XX con su deseo de refundación de la civilización a partir de un rompimiento radical con el orden social, político y estético heredados del siglo XIX. Las potentes olas de estas revoluciones golpearon los muros de San Ildefonso y dejaron aquí una expresión única, cuya repercusión propiciaría murales en diferentes palacios y recintos públicos y privados, en México y fuera de aquí. Y en toda esta historia el Partido Comunista juega un papel importante. En primer lugar,
porque la influencia ideológica que propició su fundación alcanzó a muchos artistas de la época que vieron en aquel partido la posibilidad de radicalizar el proceso iniciado por la Revolución Mexicana y de llevar la revolución agraria y sus conquistas en educación, salud y derechos laborales a un sistema socialista donde la clase trabajadora derrotara definitivamente a la burguesía y se hiciera de los medios de producción y del poder político del Estado. La propaganda obrerista de los comunistas, misma a la que no era ajeno el gobierno de la Revolución Mexicana, que impulsaba la creación de sindicatos fieles al gobierno, llevó a los artistas que trabajaban en los muros de San Ildefonso, hijos de la pequeña burguesía y formados en su mayoría en las escuelas tradicionales de arte, a reivindicarse como obreros y a formar en 1924 el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, el SOTPE, y a participar activamente en política, fundando un periódico de agitación y propaganda, pero también de crítica de arte y manifestación estética, el Machete, que primero buscó el acercamiento con la Central Obrera Oficial, la CROM del líder Morones, del legendario líder Morones, y el apoyo de la candidatura de Plutarco Elías Calles para la presidencia de México, pero más tarde se convirtió en el órgano oficial del Partido Comunista cuando los miembros del sindicato se afiliaron de manera colectiva al PCM. La historia del sindicato de pintores está llena de momentos, episodios chuscos y simpáticos, como su vocación por uniformarse con el overol del obrero, el resolutivo por unanimidad en una reunión celebrada en este mismo recinto del derecho de los artistas a fumar marihuana por su gran aportación a la inspiración plástica, o la huelga en solitario de Fermín Revueltas para obligar a Vasconcelos a pagarle sus honorarios tras una larga ausencia al trabajo, y la borrachera secuenta épica que siguió entre él y su ayudante Javier Guerrero tras aquella conquista sindical. Pero desde mi punto de vista, lo más notable es que, a diferencia de lo que ocurría con el Partido Comunista de la Unión Soviética y ocurrió con otras formaciones de la misma identidad política en el mundo, los artistas no solo se adscribieron al partido, sino que algunos de ellos pasaron a formar parte del Comité Central y a ser fundamentales en la dirección del mismo. No solo se unieron a sus filas, sino definieron su identidad, de manera que se puede decir que el PCM no solo representó una importante corriente política y de pensamiento, sino que fue también definitivo en la naturaleza del arte mexicano del siglo XX, sobre todo en la plástica, pero también en las letras, donde la participación de José Revueltas, Efraín Huerta, Juan de la Cabada, entre muchos otros, fue relevante. Será porque, a diferencia de otros países, los comunistas mexicanos se proponían una revolución social donde ésta acababa de suceder y el poder emanado de la revolución era poseedor de una gran legitimidad y construía un consenso político y militar cada vez más sólido, y por lo mismo, y sobre todo tras la Segunda Guerra y el papel extraordinario del general Lázaro Cárdenas como presidente de México y la consolidación del estalinismo en la URSS, país que fue estrechando su relación con el gobierno de la revolución ya institucionalizada, o será también porque el PCM era un partido con una gran presencia de artistas, poetas e intelectuales, que muchos comunistas mexicanos entendieron que su papel era más el de una disidencia frente a la hegemonía del partido único que los llamados a sustituirlo. Y más que proponerse la revolución comunista, que por supuesto se propusieron, caminaron con el paso de los años a luchar por la transformación democrática de México. Como un paréntesis autobiográfico, diré que en 1977, con 15 años, ingresé al Partido Comunista y fui testigo de cómo una generación valiente de militantes, líderes obreros y campesinos, de maestros, artistas e intelectuales, abrazaba la democracia y se deshacía de los dogmas autoritarios, de su afán por instaurar una dictadura, así se llamara proletaria,
y asumía la agenda de derechos y libertades que hoy es esencial en la vida pública de nuestro país. La libertad de pensamiento y manifestación, el feminismo, las luchas de la diversidad sexual, la autonomía y libre determinación de los pueblos, incluidos los indígenas, el respeto a las culturas juveniles estigmatizadas, el respeto a las minorías en general, el encuentro con las gentes que profesaban una religión y la defensa de la legalidad democrática. Como un gesto de justicia y memoria histórica ejemplar, aquel PCM de los años finales de los 70 financió una nueva época del machete y lo puso justamente en manos de intelectuales y artistas críticos, herejes se llegaría a decir, o por lo menos iconoclastas. Del antropólogo Roger Bartra, el periodista Humberto Musacchio, el poeta católico y homosexual José Ramón Enríquez, el diseñador Rafael López Castro, el artista Félix Rodet, la feminista Marta Lamas y el historiador Enrique Semo, entre muchos otros, entre muchos otros colaboraron en aquel último machete, de los que no estuvieron ausentes, entonces los que nos reconocíamos, no estuvimos ausentes, entonces los que nos reconocíamos como jóvenes comunistas. La gran aportación de esa generación de líderes socialistas, en primer lugar del secretario general, por cierto, también artista plástico, Arnoldo Martínez Verdugo, de Valentín Campa y de Rincón Gallardo, del maestro Otón Salazar y de los que habrían participado en el movimiento estudiantil de 1968, como Pablo Gómez, hizo posible no solo que el PCM terminara de romper cualquier lazo con el estalinismo soviético, sino se replanteara con seriedad su papel en el México de finales del siglo XX, que optara por disolverse y sumarse a otras organizaciones de izquierda de signo antiimperialista, nacionalista y democráticas. Cuando en 1989 cae el muro de Berlín, el PCM ya no existe. Y los comunistas, ya abrazando las banderas democráticas, comparten la lucha por la revolución pacífica con otras corrientes políticas, fundamentalmente con las que encabezaban los ingenieros Eberto Castillo y Cuauhtémoc Cárdenas. Sin duda, el ejercicio crítico y creativo que impregna la historia del comunismo mexicano abonó profundamente a la transformación de México, y ese espíritu forma parte del proceso transformador que hoy vive nuestra sociedad. Por último, me gustaría traer la voz de un intelectual fundamental de la historia del pensamiento crítico en nuestro continente y también en México, también de filiación comunista. Me refiero a Luis Cardosa y Aragón, que fue uno de los principales críticos del muralismo y también del arte mexicano, de la Escuela Mexicana de Pintura y del arte que vendría después. Cardosa y Aragón, luchador guatemalteco que formó parte de aquella revolución de octubre, de aquella primavera, digamos, también democrática de Guatemala, que terminó, como otras veces en América Latina, con un golpe de Estado, hacía un replanteamiento muy crítico de las posiciones o de la reducción que desde cierto dogmatismo comunista se hacía del arte o de lo que debía ser el arte en aquel entonces, y reivindica un arte basado en estas ideas y que era parte de lo que podemos ver en los muros de San Ildefonso y que nos encontraremos ahora en un momento más en la calle de San Ildefonso. Dice Cardosa y Aragón: es verdad incontrovertible que no existe el arte proletario. Hubiese deseado suprimir estos párrafos sobre ello, pero con tal nombre u otro parecido resurge similar exigencia sacerdotal, más bien pontifical, como una fiebre recurrente. Lo que en su ignorancia llaman así sus partidarios no es sino vulgar manera de sentir y pensar, indigna del proletariado,
que no puede considerarse como arte y que carece de significación educativa. Porque de acuerdo con Mayakovsky y algunos de los artistas más radicales, la poesía mexicana considera que la literatura de pretensión proletaria es completamente inocua y su misma decisión y seriedad le impide tolerar en tal terreno concesión alguna. Esta actitud tiene por fundamento ocuparse en servir al arte sin establecer confusiones arribistas, protegidas con el pretexto de servir a la causa admirable del proletariado. En razón de la misma justicia social, nos es imposible admitir en el terreno del arte la menor inmoralidad. Y cita esta frase del conde Lutremont: toda el agua del mar no sería suficiente para lavar la mancha de una gota de sangre intelectual. Es necesario, dice Cardosa de Aragón, citando a Vladimir Ilich Lenin en Qué hacer, es necesario que no encierren a los proletarios en los cuadros artificiales y estrechos de la literatura o del arte para obreros y aprendan a comprender cada vez mejor a la literatura en general. Por otra parte, hablando propiamente, continúa Lenin, ellos no se encierran en una literatura especial, sino que se les encierra. Por su cuenta leen, quisieran leer todo lo que se escribe para los intelectuales, y solamente algunos intelectuales dignos de compasión creen que es suficientemente hablarles de sus reglamentos, de la vida en las fábricas y repetirles lo que saben hace tiempo. La cultura proletaria, prosigue Lenin, no se puede ofrecer hecha, no brota del cerebro de no sé qué especialista en cultura proletaria. Sería pura estupidez creerlo. La cultura proletaria debe aparecer como resultado natural de los conocimientos universales conquistados por la humanidad bajo el yugo del capitalismo y el yugo feudal. Y cierra esta reflexión de 1933, que creo que siempre es pertinente tenerla presente cuando hablamos de la relación entre arte, revolución y socialismo. En la hora actual de México, en que todo es socialismo, o parece serlo, vuelvo a recordar que es el año 33, hay muchos contrarrevolucionarios que aparentan servir a la revolución y con el solo propósito de servirse de ella. 20 años han pasado, el problema sigue en pie y nuevas generaciones se afanan en otras direcciones. Y pasa a discutir con Alfaro Siqueiros sobre aquella discurso de no hay más camino que el nuestro y la idea de un arte oficial para la izquierda. Yo quiero pensar que San Ildefonso es una gran casa para esta reflexión, es una casa fundamental para pensar, para recuperar, para hacer nuestro en el presente el gran poder libertario del arte y su relación con esos revolucionarios, con esos socialistas y comunistas que hace 100 años se proponían ya la transformación de México. También quisimos, me parece importante decirlo, que en una reflexión sobre aquella lucha de los comunistas por salir de la clandestinidad, para abandonar los sótanos de la persecución y participar en la vida pública, en la calle, pensamos que el mejor lugar para hacer este ejercicio de memoria con algunas obras era justamente la calle de San Ildefonso, por donde saldremos ahora a ver esta muestra. Y con este ejercicio de poner a esa memoria histórica justamente en la calle que es de todos, también iniciamos, junto con otras instituciones, aquí está la autoridad del Centro Histórico, con la Universidad Nacional, con el Colegio Nacional, con la Escuela de Jurisprudencia, la Preparatoria Nacional, más adelante tenemos la casa de Tlaxcala, que fue la casa de José Martí, y con la escultura de José Vasconcelos como digamos,
ánima tutelar de esa calle, aportar en la creación de un corredor cultural al que esta institución, el Colegio de San Ildefonso, se suma, de manera que también esta calle sea de todos y sea una calle para la memoria, para la historia, para la cultura y para el arte. Por último, les agradezco muchísimo a todos su participación. Quiero ver si me faltó agradecer desde luego al doctor Iván Ruiz, director del Instituto de Investigaciones Estéticas, por permitirnos distraer al maestro González Melo en esta actividad, lo mismo a la doctora Rianzares Lozano de la Paola, secretaria académica, a la licenciada Araceli Rodríguez, secretaria técnica, y Arancha Arteaga por la fotografía y análisis del registro del machete. Asimismo, agradecemos y reconocemos el profesionalismo y dedicada labor del maestro Gerardo Vázquez Miranda, coordinador del archivo fotográfico Manuel Toussaint, y a todo su equipo, especialmente a la licenciada Columba Sánchez Jiménez, por la invaluable labor en la toma fotográfica de los acervos que conforman esta exposición. Gracias, desde luego, lo vuelvo a decir, a todo el equipo de SEMOS, y especialmente a Aldo Alejandro Guevara Santiago y a Mauro Sebastián Espínola Terán, responsable del archivo histórico, a la maestra Dunia Ludlow, coordinadora general de la autoridad del centro histórico, al licenciado Omar Hamid García Jafur, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y a sus respectivos equipos por ayudarnos en la recuperación de la calle de San Ildefonso, a todos los compañeros de Sendero Seguro de la UNAM, en el centro histórico, especialmente a Raúl Arsenio Aguilar Tamayo, secretario de Atención, Prevención y Seguridad Universitaria de la UNAM, y a la maestra Manuela Luna Briceño, secretaria auxiliar, a la secretaria general y a la Secretaría del Gobierno de la Ciudad de México, y a su titular, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, desde luego a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la alcaldía de Cuauhtémoc. Muchas gracias a todos por el apoyo y la complicidad para hacer de la calle de San Ildefonso un renovado espacio cultural. Por último, gracias a la Escuela Nacional de Antropología e Historia y a la Biblioteca Guillermo Bonfil Batalla, y a los fideicomisos del Museo Diego Rivera y Frida Kahlo, y a la licenciada María de Jesús de la Fuente de O'Higgins, al Instituto de Bellas Artes y Literatura, a la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas, por su colaboración en este proyecto. Muchas gracias y buenos días. Pedimos ahora al doctor Renato González Melo, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra máxima casa de estudios, que haga uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias a ustedes, estimados compañeros del presidio, Marina Núñez, Elvira Rocheiro, Eduardo Vázquez, muchas gracias. Llegamos a este momento. Quiero comenzar con una aclaración que me parece indispensable desde el punto de vista ético. Este año se cumplen 100 de la fundación del Partido Comunista. Naturalmente abundan en los periódicos las declaraciones y reflexiones al respecto, muy interesantes, y son muchos los militantes que han reivindicado y recordado su experiencia en el partido. Ojalá que hagamos un esfuerzo por recuperar esos testimonios. Ahora bien, yo no milité en el PCM. Lo que aquí expongo y el trabajo en el que me invitaron muy amablemente a colaborar desde el CEMOS sí nace de una simpatía por las perspectivas del socialismo democrático, pero es ante todo un trabajo académico en curso, largamente pospuesto. Quizás pues quisiéramos concluir un esfuerzo de catalogación del acervo de carteles del CEMOS, que inició hace casi 2 décadas a partir de un proyecto de servicio social. En aquel entonces participaron Claudia Álvarez, Adela Cedillo, Amanda Hernández, Nacheli Jiménez, Giovanna Mondragón, Santiago Pérez y Álvaro Rodríguez.
Ha pasado el tiempo, pero hay que terminar eso, son 4.000 carteles. Lo que van a ver abajo son las reproducciones de una pequeña muestra de un acervo realmente muy valioso. Al regresar a este campo, 2 décadas después, las preguntas que me pude formular son nuevas. En esta pequeña muestra se trata solamente de mostrar las relaciones entre los artistas y el PCM, una organización que no estaba en el poder, que solo ocasionalmente formó parte de las fluidas alianzas en torno al Estado mexicano y que con frecuencia se vio reprimida, perseguida y reducida a la clandestinidad. Y la pregunta que salta a la vista es cómo entonces consiguieron construir en esas condiciones tan desfavorables un universo creativo tan extenso, poderoso, apreciable, exitoso. ¿Cómo es que una organización que en lo político fue marginada y a veces llevada a la clandestinidad, logró convertirse en una de las fuerzas hegemónicas en la cultura? ¿Cómo fue que estaban a veces incluso escondidos, pero lograron dictar las reglas de la retórica oficial? Esta fotografía, si pudiéramos poner, esta fotografía que se publicó en el Nacional en los años 60, muestra un lote de propaganda, eso dice la foto, comunista, confiscada por la policía. Nos gusta más quizás recordar otros momentos, pero la relación con el Estado fue frecuentemente dificilísima o trágica. Las respuestas que se ensayan en este, que es un proyecto de divulgación, tienen que ver con un documento de Arnoldo Martínez Verdugo que me impresionó muchísimo y se publicó en el volumen que recopila los congresos del Partido Comunista Mexicano bajo la coordinación de Elvira Toccheiro. En ese texto autocrítico de 1970, Arnoldo señala que el PCM es distinto de los partidos europeos porque no es una escisión radical de la Segunda Internacional, no es un grupo que busque romper el reformismo socialdemócrata. No hay en México, en 1919, cuando se funda el partido, una organización política de masas que agrupe a los sindicatos bajo una bandera reformista. El PCM es un proyecto que llevará a la política de masas, pero no surge de ello. Durante sus primeros años, sus esfuerzos para organizar a los trabajadores conviven con un ambicioso programa pedagógico que es justo llamar de propaganda. No intenta convencer a otros militantes o a otros sindicalistas, tal vez menos radicales, no es ese universo. Lo que es un esfuerzo de propaganda y de educación que se hace en un espacio que debe ser construido, pero que quizás, sienten estos militantes, no está construido aún. Y en el que las artes plásticas proponen una identidad muy novedosa en el contexto mexicano a partir de una doctrina. La vasta alianza cultural alrededor del PCM incluyó desde luego a numerosos militantes: David Alfaro Siqueiros, José Chávez Morado, Frida Kahlo y Diego Rivera, con altibajos, pero no todos los que se consideran o se consideraban a sí mismos comunistas eran en realidad militantes del partido. En esta exposición aparecen artistas muy importantes para la conformación de la cultura comunista: Alfredo Zalce y Leopoldo Méndez, por ejemplo, que tuvieron acercamientos o momentos de militancia muy relevantes, pero también procesos de distanciamiento personal, ético y político. Sí. José Clemente Orozco, que con frecuencia era uno de los críticos más severos del partido, aquí en 1937, del año de los juicios de Moscú, hay una caricatura severísima de Stalin. Y este mural fue conocido, iban los artistas a Guadalajara a verlo, y no lo dijeron en público, pero en las correspondencias privadas siempre se muestran desolados por lo que acaban de ver. Era uno de los críticos severos, pero fue también el artista más admirado y emulado por los militantes y simpatizantes. Dicho en otras palabras, en lo cultural, el comunismo mexicano podía ser una identidad flexible. Esto es notable porque la militancia comunista no era sencilla, podía ser cuestionada por el partido y lo era con gran frecuencia, como lo comprobaron Rivera y Siqueiros. Tener carnet del partido era difícil, pertenecer al universo cultural del comunismo quizás no lo era tanto.
Desde luego no es posible olvidar la crítica muy lúcida de José Revueltas a este sistema en el que la discrepancia convivía de maneras improductivas con la obediencia. Válida como me parece la reflexión ética de los errores o de los días terrenales, como reflexión ética, desde el punto de vista de la historia social debe matizarse bastante. Si el comunismo se convirtió en un adjetivo aplicable a casi cualquiera que cuestionara la autoridad, fue porque su cultura fue deliberadamente inclusiva. Es verdad, como recuerda Octavio Paz, que tableros como el Carnaval de las Ideologías, el tablero en Guadalajara, fueron omitidos con frecuencia de las publicaciones. Sin embargo, también es cierto que artistas como Leopoldo Méndez, Salce, O'Higgins y otros estaban fascinados por las obras más críticas de Orozco, como la litografía a las masas. La emularon para cambiar su sentido, pero en un diálogo muy fructífero. Y aquí quisiera hacer notar que la litografía de la izquierda, que es de José Clemente Orozco, es un ataque directo a la política de masas cardenista. Y la de la derecha, que claramente abreva de ahí, bueno, ahí de repente hasta piensa uno que está en el espacio de alucinaciones del pop art. Hay un avión con zapatos y cosas así. El PCM es notable si se atiene a la historia de los partidos comunistas en todo el mundo, porque tuvo algunos episodios de independencia que fueron muy tempranos. Me refiero sobre todo a la negativa de Hernán Laborde y Valentín Campa para participar en el asesinato de León Trotsky, a la denuncia de la intervención soviética en Checoslovaquia o a la decisión de diluirse en una alianza para participar en las elecciones, en una decisión que a lo largo de las décadas se ha comprobado correcta. No necesitó la caída del muro de Berlín para hacer efectiva su autonomía frente a las pretensiones de hegemonía soviética. Esta historia tuvo muchos altibajos porque en los años 40 y 50 sí se implantó una línea stalinista, pero incluso en esa época la relación de los artistas socialmente comprometidos de México con la estética soviética fue polémica. Incluso Siqueiros, que era el más disciplinado en materia estética, jamás dobló las manos. Sería válido cuestionar las frecuentes concesiones, en cambio, de estos artistas al discurso oficial, pero no soviético, sino del Estado postrevolucionario mexicano. Como lo señaló el propio Siqueiros, no era algo de lo que no estuvieran conscientes, la línea de innovación plástica que eligieron los mexicanos recibió el apoyo del Estado, al que los pintores fortalecían con su pintura y combatían con su militancia. Pero aquí yo quisiera de nuevo ponerme en el terreno de la historia social y dejar las visiones maniqueas de este problema, porque también lo que ocurre es que la cultura de las izquierdas aporta algo que este Estado posrevolucionario está buscando y saquea de donde puede, que es una imagen de ciudadanía plausible, que era una de las carencias que sentían los hombres del régimen que tenía el país. Y claro que la respeto. Entonces a veces hubo colaboración, pero mi opinión es que a veces ni les preguntaron y fueron incorporados, no necesariamente con su consentimiento. Algo que salta a la vista es que este imaginario era primordialmente masculino, producido sobre todo por hombres, con representaciones de virilidad heroica, más para los trabajadores que para las trabajadoras, y con atención insuficiente para la contribución de las mujeres militantes o simpatizantes. Estoy consciente de que es una limitación grave en la exposición que se hizo, que van a ustedes a ver allá abajo. Por una parte, en los acervos que abordó esta muestra, dentro de los parámetros del guión curatorial, hubo pocas obras de arte público hechas por mujeres. Hay a este respecto muy buenas investigaciones, menciono la de Dina Comisarenko sobre el muralismo femenino en México, pero este es un problema que yo sentí que no se podía abordar de manera marginal, que yo no tenía aquí, bueno, pues este es un evento sobre el PCM, me hago mi autocrítica, no tenía yo una propuesta que hacer en este territorio. No me pareció bien seguir reproduciendo los estereotipos de lo femenino elaborados por los señores militantes de la izquierda, pero no acerté, no le encontré cómo representar una ausencia sin incurrir en estos señalamientos, en esta cosa del historiador como fiscal, que realmente no me parece que aporte mucho.
Quizás es un compromiso que me quedará pendiente o que le queda pendiente a esta sociedad en algunos aspectos también para el futuro inmediato, porque toca un orden de problemas que no se pueden posponer ya más. Esta exposición lo que sí busca es actualizar los nexos entre los murales de San Ildefonso y distintas formas de identidad política ligadas al comunismo. Hace énfasis en el periódico El Machete, en cuya revisión debo reconocer el trabajo en equipo con Aranza Arteaga y Ciania Ortega, mismo que se publicará en otra instancia. Hace énfasis en la producción alrededor de la Segunda Guerra Mundial y el antifascismo, y también hace énfasis en la producción anterior al taller de la gráfica popular, especialmente en los grabados de Luis Arenal. Y una de las cosas importantes del acervo del CENOS es que pone en evidencia que hay un antes del TGP y que es de una enorme relevancia. Se dan indicaciones además para visitar murales cercanos. La exposición no tiene un hilo conductor lineal, se diseñó para transeúntes que posiblemente no se detengan más allá de 2 o 3 tableros, de veras está en la calle. Entonces, bueno, no hicimos un recorrido unilateral, era un poco una fantasía, casi ningún espectador iba a seguir una trayectoria así. Hay en marcha nuevos esfuerzos de comprensión crítica de este universo político en trabajos de Daniel Spencer, de Carlos Illades y de otros colegas más que seguramente publicarán pronto. Y yo quisiera invertir, y esta es la idea central de la exposición, un poco la ecuación habitual que se hace sobre esta producción plástica, porque se dice casi siempre que reflejaba las convicciones o las ideas de los artistas, que el arte reflejaba lo que ellos creían. Pero yo creo que es más interesante si se piensa al revés, que la producción artística fue la que consiguió articular, darle sentido, darle rostro, que contribuyó a organizar esas ideas y a hacerlas visibles. No creo que existan en todo caso las ideas sin la articulación material. Quiero terminar agradeciendo el apoyo irrestricto que recibí del Instituto de Investigaciones Estéticas y sus autoridades, del Archivo Fotográfico de Gerardo Vázquez y Columba Sánchez, y también del director y el personal de este museo, particularmente Carmen Tostado y Ernesto Bejarano. Me disculpo un poco porque trabajamos con un calendario medio fuerte y bueno, pues fue una experiencia que salió muy bien y estoy muy agradecido. También agradezco, se mencionó ya a Mauro y a Aldo en el CEMOS, y la confianza, y sobre todo quiero agradecer esto, la confianza y la liberalidad con que Elvira Concheiro me propuso participar en esta iniciativa, y sobre todo, cuando discutimos el guión, el diálogo crítico, sin concesiones, pero también muy respetuoso, exigente, pero siempre muy tolerante, con el que discutimos este guión. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias al doctor Renato González Melo por esta intervención, y ahora le damos la palabra a la doctora Elvira Concheiro Borges, directora del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista CEMOS. Bienvenida, Elvira. Muchísimas gracias, Débora. Bueno, antes que nada quiero agradecer enormemente al Colegio de San Ildefonso, a sus autoridades, a su coordinador Eduardo Vázquez, por esta iniciativa que ha sido una aventura, efectivamente, que con motivo de los 100 años de la fundación del Partido Comunista, una instancia como San Ildefonso, abrazar a esta propuesta fue para mí de enorme gusto. Quiero agradecer muchísimo a Carmen Tostado, la coordinadora de exposiciones, y a Marina Palermo, coordinadora de servicios pedagógicos, porque ambas realizaron realmente un trabajo que ha sido muy cuidadoso y muy respetuoso, incorporando nuestras distintas visiones y garantizando la buena realización de este trabajo. Pero quiero también agradecer de forma muy especial la zona mutuos elogios, pero la verdad es que hemos hecho un trabajo extraordinario con el doctor Renato González Melo, que es exdirector
del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y ahora investigador, y como ya lo dijo él, con un largo camino de interés en esta temática. Creo que es el único investigador de ese nivel que conoce tan a profundidad el valor que tiene el archivo y los acervos del CEMOS, así que fue de lujo poder contar con su colaboración, con su apoyo, y creo que vamos a dar cuenta de este conocimiento y de este esfuerzo que hizo Renato para presentarnos esta selección, que como es obvio, es una ínfima parte de lo que tenemos, pero creo que con su aguda mirada, una mirada crítica, es una selección de primer nivel. Y bueno, quiero agradecer a todos ustedes mucho el acompañarnos en esto que es para nosotros de enorme importancia como CEMOS. De alguna manera estamos saliendo con estos esfuerzos de una cierta marginalidad o ostracismo, de manera que es realmente alentador que nosotros podamos ahora tener esta oportunidad. Creo que la labor realizada en 1983 por Arnoldo Martínez Verdugo, fundador del CEMOS, dirigente del Partido Comunista por muchos años, los casi últimos 20 años, fue sin duda visionaria. Con la sensibilidad artística que lo caracterizó, no solo vio por la preservación del archivo político de la organización que él dirigió, sino que logró reunir un estupendo acervo de carteles, fotografías y otros materiales gráficos que dan perfecta cuenta del valor artístico de quienes pusieron su capacidad creadora al servicio de una labor política militante que dio sus vidas. Y es eso lo que aquí, a partir de hoy y durante estas semanas, meses que tendremos esta exposición, podremos disfrutar. No soy yo quien puede hablar de ese aspecto estético propiamente, sino que quiero dar justamente a partir de un ejercicio un tanto provocador, cuenta de esa complejidad y de esa riqueza que tuvo el comunismo mexicano a través de dos personajes que se conocieron bien, que se admiraron, se respetaron, pero también se confrontaron. Estoy hablando de Arnoldo Martínez Verdugo, al que he hecho mención, y de David Alfaro Siqueiros, o más bien voy a hablar a la inversa, de otro, porque creo que ahí podemos, a través de estos personajes, ver un aspecto fundamental que quiero poner sobre la mesa en la reflexión. Efectivamente, como lo han dicho mis compañeros que me antecedieron, el momento de la constitución del Partido Comunista, el momento en que se funda como tal, es el primer partido en América Latina que lleva el nombre de Partido Comunista por cuestiones del azar, pero efectivamente es un pequeño grupo que en buena medida, por avatares que no voy a contar aquí, se diluye o se desvanece en cierta medida. Y por tanto hay quien ha dicho en realidad el Partido Comunista se fundó hacia los años 21, 22, y entre otras razones porque entra este grupo o se acerca o comienza a alimentar a este grupo, por una parte un grupo importante de obreros de diversas ramas o artesanos, Carlos Peña, otros que por ahí van a empezar a andar, pero el grupo de pintores que se han agrupado en el sindicato de pintores y artistas. Ese momento en el que vienen al rescate de un grupo pequeño y de una fuerza que está buscando cómo asentarse y echar raíces, va a ser un tema fundamental, porque ese grupo
en realidad lo que viene es a contar de nuevo una historia a partir de una conjunción de lo que ha sido la Revolución Mexicana, que ellos viven de manera muy directa y muy intensa, aún como es natural, y una otra revolución que está conmoviendo al mundo, como dijera el famoso escritor, y que nadie de este mundo puede pasar inadvertida, que es la Revolución Rusa. Contar la historia desde un solo lado siempre tiene efectos muy perversos. Y creo que la posibilidad de confrontar o de contrastar a dos personajes tan diferentes como David Alfaro Siqueiros y Martínez Verdugo, quienes los conocimos, sabemos que no tenían mucho que ver. Uno era protagónico, echado para adelante; Arnoldo era más bien, siendo dirigente político, alguien sencillo, alguien tímido. En fin, desde ahí en adelante muchísimas cosas que contrastan a estos dos personajes, pero que dan cuenta, digo yo, de esa riqueza, complejidad y la cosa contradictoria con la que tenemos que acercarnos a entender el comunismo en México. Es bajo la impronta de dos revoluciones, decía, y en los intersticios de un Estado que busca consolidarse, en medio aún de una fuerte disputa interna y una compleja situación geopolítica que definiría el final de la primera conflagración mundial, cuando aparece uno de los movimientos de la plástica más importantes, no solo de México, sino de América Latina. Es a través de aquel núcleo de artistas, quienes aún siendo estudiantes en Europa en los años de la guerra, siguieron de cerca los acontecimientos en el viejo imperio de los zares, que entablaron relación con creadores rusos exiliados y se identificaron con la naturaleza proletaria de aquel proceso, que se produce en México una síntesis estético-política original que tendrá grandes repercusiones. En cierta medida será este movimiento el que mejor exprese de forma explícita pero también diversa el entrecruzamiento de aquellas dos revoluciones, en cuya obra artística quedó marcada la marca indeleble de un diálogo entre expectativas no realizadas y un futuro posible, con el reconocimiento y exaltación de la lucha de las masas trabajadoras del campo y la ciudad. Por su parte, es esa obra estética la que provoca que el mundo artístico y cultural ruso se sienta estrechamente vinculado al pueblo mexicano, como lo mostrarán, entre otros, el poeta Mayakovsky y desde luego el cineasta Sergei Eisenstein. Aunque pronto el rumbo de aquellas revoluciones se separaron, los ecos de una en la otra no dejaron de escucharse. Sin dejar de destacar su profundo anclaje en la cultura nacional, León Trotsky escribe sobre Diego Rivera: en el campo de la pintura, la Revolución de Octubre ha encontrado su más grande intérprete no en la URSS, sino en el lejano México. Diego Rivera, como la mayoría de los integrantes del muralismo mexicano, se concibió un producto tanto de la cultura nacional popular y en particular de la Revolución Agrarista de México, como de la Revolución Proletaria rusa. Pero esa doble influencia revolucionaria se conjugó en formas muy diversas entre los pintores, casi siempre como una interconexión rica y hasta contradictoria, lejana a la visión de una influencia unilateral o impuesta que suele difundirse en los tiempos que corren. Eso mismo, esa confluencia, marca la vida de Alfaro Siqueiros, sin duda, exponente y teórico de la propuesta estética que encabezó junto con Diego Rivera, José Clemente Orozco, Javier Guerrero, Fermín Revueltas, entre muchos otros. Quizá el más moderno desde el punto de vista estético y políticamente el más ortodoxo de todos. Su propia experiencia en la contienda revolucionaria lo llevó a entender tanto su militancia política como su labor artística hondamente entrelazadas en una actividad única. Desde 1923, Siqueiros fue comunista militante, organizador de sindicatos al lado de Julio Antonio Amella, perseguido y preso político en varios momentos. También su experiencia militar
le valió años después para destacar entre los voluntarios que pelearon en defensa de la República Española, como ayudante de Carlos Contreras, jefe del V Regimiento. Estalinista convencido, a su regreso de España se involucró activamente en la campaña contra Trotsky y llegó a realizar en 1940 un atentado fallido, afortunadamente, contra la vida del revolucionario bolchevique. El machete, decía Siqueiros, que es uno de sus impulsores, fundador principal, dice, fue impreso en formato múltiple, esto es, de grandes proporciones, fundado por los pintores sindicalizados, fue el medio, según palabras de su director, para experimentar por primera vez la gráfica multiejemplar, el arma política con la que expresaron su nuevo lenguaje. Es allí donde nace esta vocación política y esta vocación de conjugación de actividad política y actividad artística, y el machete se ha convertido, por lo tanto, en una de esas herencias invaluables que dejó, tanto política como artística. Y agradezco mucho esta mención que ha hecho Renato a este esfuerzo por la recuperación que no hemos terminado de hacer del machete, que es dificultoso aún de conseguir, incluso en todos sus ejemplares. Es esa actividad, digo, en el machete la que acerca al Partido Comunista a este grupo de pintores, que fue el primero en América Latina en afiliarse a la Tercera Internacional. En 1923 el periódico pasa a ser órgano oficial de los comunistas y sus redactores, Siqueiros, Rivera y Guerrero, poco después pasan a ser dirigentes de esa pequeña pero combativa organización. Curiosamente, el fuerte perfil político del polémico pintor Daniel Alfaro Siqueiros no lo llevó a expresar en su obra artística los símbolos comunistas de la época, a diferencia de Diego Rivera, que en varios de sus principales murales, entre ellos el que enmarca la escalera monumental del Palacio Nacional, pintó a Marx, a Lenin, a Trotsky, la hoz y el martillo y a soldados bolcheviques, con alguna pancarta que menciona a la Cuarta Internacional. Siqueiros, en cambio, fue bastante menos explícito y por sus consecuencias políticas criticó la postura de Diego. Leo: el proletariado aparece como dueño absoluto de su destino, decía Siqueiros. Tiene ya las armas en la mano y está cantando victoria, hablando de los murales de Diego. El obrero y el campesino han formado ya un frente único y se preparan a disfrutar el premio de su triunfo. Rivera está cubriendo de banderas rojas, con hoces y martillos, los muros de todas las oficinas públicas. Equivalen sus obras, en realidad, políticamente, a los discursos demagógicos que en esos mismos momentos pronuncian Portes Gil, de Negri, Tejera y todos los izquierdizantes de la nueva burguesía en franca retirada. Es aquí un Siqueiros que poco conocemos, al cual efectivamente solo en uno de sus primeros murales, pintado en 1924, El entierro del obrero sacrificado, que dedicó a la memoria de Felipe Carrillo Puerto, recién asesinado, cuando Siqueiros se atrevió a poner la hoz y el martillo en una botella que colgaba del mural, no más. Aunque de manera diferente, su pintura mural no dejaba de tener un claro compromiso político, inspirado en la Revolución Rusa también y en el comunismo que ésta reinventó. Es, en varios sentidos, el pintor mexicano que elabora una teoría estética más radical en la que lo anima un cuestionamiento totalizador que encuentra en el pensamiento marxista de su época el instrumento para que el sentido de la obra y la obra en sí misma, como objeto estético, no claudiquen frente a los valores establecidos. Descubrimos entonces, escribe Siqueiros, que teníamos que componer para un espectador nuevo, el espectador masa. Al mismo tiempo encontramos que nuestra composición no podía ser composición académica, simétrica y pacífica, sino que tenía que ser una superposición de ángulos que correspondiera a los diferentes puntos espectaculares. Sin darnos cuenta, empezamos a usar el método dialéctico. Dijimos entonces,
el marxismo da elementos formidables, inclusive para la composición plástica. Y entonces pudimos descubrir que todos los intentos de análisis de forma en las obras y de las formas activas que tanto preocupan a los cubistas no era más que un intento de análisis de la dialéctica plástica, solamente que ellos no lo sabían. No sabían que estaban usando elementos marxistas para la composición plástica de la dialéctica materialista. Empezaban a usarse una enorme cantidad de cuestiones científicas e ideológicas de todo orden que pudiera ser llamadas revolucionarias en sus diferentes aspectos. Siqueiros fue sin duda el más agudo crítico del movimiento que él había prohijado y del que era uno de sus principales representantes. Así de contradictorio es la vida. Con insistencia señaló la confusión ideológica, las incongruencias políticas y estéticas que le caracterizaban. Pero lo que más le preocupaba en la medida que expresaba las demás debilidades era la falta de impulso revolucionario en la técnica pictórica. Esto es lo que a lo largo de su vida lo llevó a una incansable búsqueda, una experimentación e invención que aplicó finalmente en el Polyforum, su último trabajo monumental. Creo que se trata sin duda de un rebelde con todas sus contradicciones y un hombre de su época, cuya mirada comunista prevaleció a través de sus tan diversas como complejas circunstancias políticas y ante las que tuvo ciertamente no pocas incongruencias. Dentro del comunismo integral, escribió, podría florecer un arte superior, una estética pura, independiente de todas las desviaciones creadas por su inevitable subordinación política, una plástica ajena por completo a lo descriptivo, a lo representativo, a lo anecdótico, a lo utilitario, a la escolástica, surgiendo en cambio una plástica absoluta, bella en sí y de por sí, formas puras en la plástica, equilibrio de proposiciones, de volúmenes, de direcciones, de colores, etc. Este personaje, al que aquí estoy dando una pincelada, el mismo que tiene desde el punto de vista político las posiciones más ortodoxas, más dogmáticas, que lo llevan incluso a acciones absolutamente condenables. Es también esas posiciones políticas las que lo van a confrontar con el segundo personaje del que les quiero hablar muy rápidamente. Arnoldo Martínez Verdugo contó en una larga entrevista que tuve oportunidad de hacerle lo que voy ahora a contarles. Dice, a principios de los años 40, Arnoldo entró a trabajar en la gran empresa de papel que había en la Ciudad de México, la papelera de San Rafael. Venía de su pueblo, de Sinaloa, con escasa educación primaria y una gran miseria encima. Ingresó también en la Escuela Libre de Pintura y Escultura, simultáneamente a la fábrica, a la Esmeralda entró, pues ahí decía, era el único lugar en el que no le pedían que tuviera estudios secundarios o bachillerato. La Esmeralda fue una academia creada en contraposición al academicismo formal que imperaba en la tradicional escuela de pintura en la Academia de San Carlos, siendo una escuela que por estar entonces en silla de ruedas impartía en el patio de su casa en Coyoacán. De ahí salió el grupo después conocido como los Fridos, que encabezaban Arturo García Bustos, Guillermo Monroy y Fanny Rabel, los cuales apoyaban mucho a la Esmeralda. A este grupo perteneció como alumno Arnoldo y fue justamente García Bustos quien lo afilió a las filas del Partido Comunista Mexicano. Aunque se consideró estudiante irregular de la Escuela de Pintura, debido a su necesidad de trabajar en la papelera, Arnoldo fue parte de los jóvenes elegidos de la Esmeralda que apoyaron en 1947 el trabajo del mural de Diego Rivera en el Hotel del Prado, así como el del otro pintor que ahí mismo trabajó su obra, Miguel Covarrubias. Antes del reingreso de Diego al partido, me contó Arnoldo, que se produjo más o menos en ese tiempo, hubo una cierta conmoción entre los pintores. Ahí en el Hotel del Prado pintaban por un lado Diego, haciendo sus grandes murales, y por el otro lado Covarrubias.
Años después, la relación siempre cercana que mantuvo Arnoldo con Covarrubias lo llevó incluso a recurrir a él para sortear la persecución policíaca que le acarrió su actividad destacada en el Partido Comunista, por lo que por temporadas se refugió en su casa. La casa de Covarrubias fue entonces parte de la clandestinidad de Arnoldo. Por su parte, las ideas que enarbolaba en aquellos años el otro gran muralista, David Alfaro Siqueiros, impresionaban a las nuevas generaciones de pintores. Entre otras, el afamado muralista sostenía que el pintor ciudadano era el artista comprometido que rompía los esquemas de la academia, estaba abierto a la sociedad, la conocía, participaba en sus luchas políticas y en estas producía su arte. Arnoldo contaba que en torno a la famosa mesa redonda de los marxistas, realizada en 1947, el muralista organizó varios debates defendiendo la utilización de nuevas técnicas, tales como la brocha de aire y nuevos materiales. Desde entonces Siqueiros, dice Arnoldo, tenía ya ideas diferentes y rechazaba pintar al fresco. Pensaba que eso era cosa del pasado, un poco del ciclo del Renacimiento, y que ahora había que utilizar los nuevos materiales que daba la ciencia y la técnica, y que entonces era obsoleto seguir pintando a la manera tradicional que se hacía desde hacía muchos años, con el aplanado tradicional de mezcla, que lo pintabas cuando todavía no fraguaba, cuando estaba en fresco, palabras de Arnoldo. Es claro que la mayor influencia que tuvo el dirigente del Partido Comunista Mexicano fue en sus primeros años el de David Alfaro Siqueiros. La fuerte personalidad del pintor comunista, su destacada militancia como organizador de sindicatos, excombatiente de la Guerra Civil Española y su persistente labor dentro de su partido, hacía que el pintor fuese quien destacara en el movimiento de cambio que comenzaba a gestarse aquellos años al interior de la organización comunista. Es también en La Esmeralda donde Arnoldo conoció a una estudiante de pintura que era novia ya del maestro Pedro Coronel, Elena, que era justamente hija de Hernán Laborde, entonces dirigente del Partido Comunista Mexicano, que había sido dirigente del Partido Comunista Mexicano durante los años del cardenismo, hasta que con la intervención de los soviéticos en 1940 fue destituido y expulsado por trotskista junto a Valentín Campa. Ese hecho permitió a Arnoldo conocer al viejo líder comunista y que en él quedara sembrada la inquietud por superar aquellas divisiones y formas sectarias de abordar las diferencias en el seno del PCM. De aquellos años, de fines de la década de los 40, recién ingresado al Partido Comunista junto con un grupo de jóvenes pintores, Arnoldo recuerda: ciertamente, una de las peculiaridades de la lucha política en México de los años 50 fue que pese a la cerrazón y persecución del régimen, un amplio número de artistas y en particular de los pintores, seguramente como resultado de la extraordinaria experiencia que había habido del sindicato de obreros técnicos, pintores y escultores, sostenían una actitud comprometida y radical que los mantenía ligados al Partido Comunista, fueran o no integrantes de la organización. Dice Arnoldo: había la idea de que el partido estaba estancado, estoy hablando ya de los años 50, después de los movimientos ferrocarrileros. Perdón, me he saltado un poquito para, creo que queda un poco larga la ponencia y espero no estar siendo muy incongruente. Dice Arnoldo: había la idea de que el partido estaba estancado, de que la dirección del partido no estaba al tanto de los grandes movimientos que surgían, por ejemplo, el de los ferrocarrileros, el de los mineros metalúrgicos, que fueron movimientos muy fuertes. Se mantenía la preocupación de que el partido no jugaba su papel en ese sentido y se trataba de hacer un vínculo nuevo del partido con el movimiento social y con el movimiento sindical fundamentalmente. Había gente de la escuela, se refiere a La Esmeralda, que se dedicaba al activismo en ese sentido, en esa dirección, a apoyar el movimiento de los ferrocarrileros, de los mineros metalúrgicos, porque en ese tiempo también había la lucha de los mineros y todo eso influía de muchas maneras en el interior del Partido Comunista, con la idea de lo indispensable de la renovación y del cambio. Esa fue esa primera experiencia de la vida de Arnoldo.
le dio la posibilidad de formarse y desarrollarse en un medio particularmente comprometido y crítico, que después lo marcó como un líder político, con enormes inquietudes intelectuales, culturales y artísticas, con un refinado trato y conocimiento de este sector, asunto nada común en los medios políticos. Para conocer la historia del partido comenzamos a entrevistar, decía, a viejos comunistas. Algunos estaban en la célula, como Javier Guerrero, Clarita Porcel, Chávez Morado, que eran de otra generación, más cercana al pintor activo, del pintor que enseñaba y que era gente responsable en el partido. Javier ya estaba muy mayor, pero de todas maneras era muy activo, tenía mucha confianza en que había que trabajar en esa dirección. Esta es el trabajo con el que al final se logrará la transformación del Partido Comunista, de salir de esos 2 décadas largas, de los 40 y 50, un dogmatismo y una cerrazón y sectarismo muy grande, que intervino efectivamente en la dirección en la que decía Renato. Había surgido en los años 20 un grupo que potenciaba y proyectaba las ideas del comunismo en nuestro país, con este primer grupo del sindicato. Después, en los años 50, este nuevo grupo de la Esmeralda también, que venía de nueva cuenta al rescate del Partido Comunista, a proyectarlo en un sentido que le dará continuidad durante sus 2 últimas décadas y que marcará muchísimo a Martínez Verdugo. Esta fue en buena medida las raíces por las que el Partido Comunista último, esto que recordaba Eduardo, tuvo esta extraordinaria actividad y, diría yo, aporte hasta el último de sus días como Partido Comunista en el ámbito artístico intelectual. Y curiosamente quiero decir que va a ser Martínez Verdugo el que tenga, con todo el dolor de su vida, que expulsar a Siqueiros del Partido Comunista Mexicano en los años 70, poco antes de la muerte del pintor. ¿Por qué? Porque Arnoldo tuvo como otro gran valor la independencia de ese partido, la independencia política del Partido Comunista. Una larga construcción y difícil construcción que, desgraciadamente, frente a Echeverría, Siqueiros, en una de sus últimas y grandes contradicciones, no supo aquilatar, de tal manera que Martínez Verdugo será su expulsor. Muchas gracias. Entre los dos, sí, así es, cada quien agarra su... 1, 2, 3. Sí, por favor.